Gothamitas, bienvenidos a Obtenido en Gotham, la sección de los Guardianes de Gotham en la que reseñamos algo que hemos obtenido en Gotham Comics. Esta semana os hablo de algo que básicamente ya es controversia, que es este Doomsday Clock, el reloj del juicio final, esta secuela de Watchmen, crossover con DC, algo que ha durado mucho tiempo en salir en condiciones, algo que, lo he dicho, ha traído mucha controversia. Tenemos gente que puede decir cosas buenas, hay gente que puede decir cosas malas de ello. Después de algunos tomos, ya gente fans de Watchmen solo han podido decir: pero no todo es malo de reloj de juicio. Así que voy a contaros un par de puntos buenos y un par de puntos malos de este Doomsday Clock. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las cosas que son decepción y un par de cosas que son genial de Doomsday Clock. Decepción: no hay suficientes Watchmen. Aunque la historia presentaba un equilibrio bastante uniforme entre los personajes de Watchmen y DC, los lectores deseaban un poco más de Watchmen. Con algunos personajes nuevos introducidos en esta serie, los únicos que regresan son Ozymandias, The Comedian y Dr. Manhattan. Aunque la audiencia eventualmente recibe las historias de fondo para los nuevos personajes, hubiera sido agradable ver más de ellos o eventualmente visitar más Silk Spectre y Night Owl de alguna manera. Genial ver a los vigilantes. Desde que comenzó Rebirth, los fans han estado esperando ansiosamente el regreso de los Watchmen, algunos de los personajes más queridos de DC de todos los tiempos, a pesar de no ser el universo DC. Por lo tanto, cuando se anunció Doomsday Clock, los fans se emocionaron de inmediato al ver a algunos de sus personajes favoritos juntos. Afortunadamente, Doomsday Clock entregó, haciendo que los personajes de Watchmen sean uno de los aspectos más importantes de la historia desde el principio. Del mismo modo, ver a los personajes nuevamente no solo fue bienvenido sino interesante, ya que muchos de ellos habían crecido desde la conclusión de la serie original. Aunque todos sabían que iban a ser una parte importante de la historia, verlos de nuevo seguía siendo un aspecto muy emocionante. Decepción: más allá de Doomsday Clock. La serie original de Watchmen dejó el mundo abierto, pero en general dejó una conclusión satisfactoria. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de Doomsday Clock. Si bien la historia en cuestión llega a una conclusión aceptable, el final implica que todavía hay mucho más por venir. Aunque eso sería el caso para el universo DC convencional, incluso los personajes de Watchmen no obtienen exactamente una resolución completa con grandes implicaciones que volverán a ver. A pesar de dar a los fans mucho que esperar en el futuro cercano, podría haber habido un poco más de resolución para él. Genial. Dedicación a los personajes. El autor Geoff Johns a menudo recibe elogios por su caracterización distintiva de muchos personajes de DC. Por lo tanto, tiene sentido que traiga el mismo trato a los personajes de Watchmen. Como se mencionó anteriormente, Doomsday Clock tiene lugar después de los eventos de la serie de Watchmen original, lo que significa que el crecimiento del personaje ciertamente habría tenido lugar para algunos. Jones hace un trabajo fantástico, no solo construyendo desde ambos mundos, sino también rindiendo homenaje al pasado. Si bien podía haber resucitado fácilmente a Walter Kovacs de alguna manera, Jones eligió honrar el material fuente e introducir un nuevo Rorschach en el universo. Del mismo modo, Ozymandias es el mismo tipo de personaje que los lectores vieron por última vez, lo que tiene sentido para alguien como él. Si bien ciertos cambios podrían haberse realizado fácilmente, el hecho de que Jones mostró tal dedicación es aún mayor para Doomsday Clock. Decepción: errores de continuidad. Debido a los grandes retrasos de Doomsday Clock, hubo una gran cantidad de errores de continuidad entre este y el resto del universo DC. Concluyendo un poco más de 2 años después del lanzamiento del número 1, el resto del universo DC continuó de manera normal. Debido a esto, Alfred Pennyworth ya ha muerto en Batman. La identidad secreta de Superman ahora está expuesta al mundo. Sin embargo, todavía no se menciona la teoría de Superman en los libros actuales. Con tantos aspectos confusos, no está claro exactamente dónde cae Doomsday Clock en la línea de tiempo. Si bien sigue siendo una gran historia, es un poco decepcionante mantenerlo en el camino. Decepción: algunas tramas podían haberse desarrollado más. Si bien la narrativa general fue fuerte, algunas tramas podrían haberse desarrollado un poco más. Como se mencionó anteriormente, los nuevos personajes de Watchmen podían haber tenido un poco más de atención.
Sin embargo, la trama secundaria de Batman en Doomsday Clock también sintió que le faltaba algo, y a veces se sintió forzado en entrar en la historia. Además, los lectores podían haber visto un poco más de Black Adam y su versión a la Liga de Justicia también. Aunque DC Universe podía completar algunos de estos detalles más tarde, todavía habían algunos elementos más débiles en los libros. Genial, el uso de Superman. Como uno de los superhéroes más importantes de todos los tiempos, es muy interesante ver el papel de Superman en Doomsday Clock, teniendo en cuenta cómo el Dr. Manhattan es un humano que se ha alienado. Superman sirvió como un paralelo interesante, especialmente como un extraterrestre que está muy en contacto con su humanidad. Además, ver la forma que Superman influyó en el Dr. Manhattan fue un uso increíblemente inteligente del personaje. Desde 1938, Superman ha sido continuamente un símbolo de las características morales más positivas. Por lo tanto, verlo inspirar al Dr. Manhattan de esta manera fue una excelente manera de enfatizar a Superman como un símbolo, dándole a la historia un impulso adicional a una narración ya grandiosa. Genial. Historia general. En pocas palabras, la totalidad de Reloj de Juicio Final fue muy satisfactoria. La narrativa general fue muy fuerte e hizo un gran trabajo al utilizar ambos conjuntos de personajes. También hubo muchos momentos geniales para finalizar la primera etapa del renacimiento de DC. Del mismo modo, los lectores estaban satisfechos con el resultado de la historia, especialmente en el final, que puede ser una hazaña increíblemente difícil para una historia de este calibre. Aunque Doomsday Clock todavía tiene un poco de margen de mejora, fue una lectura muy satisfactoria con un uso inteligente de todos los personajes involucrados. Entonces yo, como fan de Watchmen, ¿cómo en mi mente puedo categorizar este Doomsday Clock en mi mente, en mi estantería de cómics? Primero, lo puedo recomendar comprar, obviamente, pero esperaros a que salga la tapadura, que tarde o temprano va a pasar. El problema también es que algo que debería haber salido durante un año tardó más en salir. Mucha información de esto, lo que pasó, ya salió en internet, era un poco difícil de evitarlo. Yo lo pondría en mi estantería, que tengo un cajón especial para crossovers. Yo lamentablemente no han podido jugar con las consecuencias que quisieron jugar, tampoco sé si lo hubieran hecho del todo, pero como crossover es interesante, se puede leer, se puede aceptar obviamente, pero ahora como continuidad, eso ya es más chungo. Pero no creo que es culpa de la historia o de Geoff Johns, sino de los retrasos del tiempo, de que no ha salido el tiempo, que no cada tomo tuvo en las series regulares sus consecuencias como deberían haber tenido, sinceramente. Pero con eso nada. Yo sí que recomiendo Doomsday Clock una vez que salga en tapadura, para leerlo, para tenerlo como fan de Watchmen. Si eres fan de Watchmen, también tienes por ahí un antes de Watchmen. Lo sé, todos lo tenemos, aunque no completo, pero lo tenemos. Y con eso nada, yo me despido, os recomiendo Doomsday Clock, soy Mike de los Guardianes de Gotham, por aquí salgan ventanillas donde os recomiendo cliquear para ver el último programa de nuestro Showcast podcast o otras reseñas que solemos hacer por aquí. Pues nada, con esto me despido, hasta luego.